Me parece que la manifestación del odio, el miedo, el rechazo es universal y se da en todos los estratos y en todos los países. De hecho, se concentra en la Ciudad de México, pero es el reflejo del país. Entonces la pregunta es, ¿el país es un país con odios? Sí, con grandes miedos, y es un país que solapa la expresión del miedo más brutal, que es la eliminación. Entonces, ¿qué tiene la ciudad? Si me permites, tomándote el vuelo, ¿qué tiene el país? Tiene un vergonzoso nivel de impunidad. Entonces, esta ciudad que sabe que convives con el odio, con el rechazo, con la discriminación, con la furia, lo que tiene y lo que le hace, me parece sí única y que nos debería avergonzar, es sus grandes niveles de impunidad. Se permite esta expresión de violencia en esta ciudad. Por eso es una ciudad de odios. Sí, ahí está. Me parece que por eso quizás se concentra tanto, en tan pocas páginas, tanta sangre. Pero ¿cómo describes? Dime cómo describes el odio. No hay otra forma. No hay otra forma, me parece. No es ni imaginándola, es describiendo el brutal odio con el que estamos conviviendo. Es real, es palpable y ahí está. Sí es México sí es la Ciudad de México. Con uno es suficiente. Nada más de los niveles de estadísticos, que esto es representativo. Todos los días, si tú tienes acceso a estos dos periódicos chocantes, los de la Nota Roja, dime un día que no aparezca una persona que no haya sido asesinada, cuyo móvil sea el odio, porque hay otros móviles, hay otros tipos, que es lo que incide el libro. Pero bueno, sí es esta ciudad, y lo que hace posible esa manifestación, sin duda, es la impunidad. También es un libro que toca lo críptico, reta al lector, si es un lector que, como tú dices, de estómago duro, es un lector que le guste traspasar y ver las barreras entre lo real y lo no real, y busque investigar, porque también es un libro que espera que se investigue. Todos, el 98% de estas instantáneas siguen impunes. Son casos sin resolver. Entonces, a lo mejor hay un alma de un lector que dice, a ver, ¿qué pasó con este caso? ¿Existe este caso? ¿Existe esta calle? ¿Qué pasó con este desconocido? ¿Se avanzó o no? Entonces, por eso invita. Todos de alguna forma coinciden en el metro. La madre que está pidiendo justicia, que está buscando todavía, aunque sabe que su hijo está muerto, en los otros jóvenes que vemos en el metro. O al ver a los jóvenes revive a su hijo asesinado, ¿sí? Y al tocar con los jóvenes las sonrisas que están en una esquina, ¿no? Está la gente del Ministerio Público que está llevando un expediente, una nueva, ¿no? Está el potencial asesino que mañana va a matar, o que va a violar, o que va a una mujer. Está el que hoy vive, pero que en tanto tiempo ya no va a estar. Están los familiares, las parejas. Entonces utilizo con esta licencia narrativa al metro como hilo conductor, ¿sí? Y así me imaginé, si me permites, me imaginé tantos muertos en un vagón que en algún momento se vieron. Entonces, por eso lo que une, no sé si una historia con la otra, es que dejas desde donde uno está viendo a uno, y luego la historia del otro que está viendo, ¿no? Espero se haya logrado. El objetivo, si me permites, principal de haber logrado publicar este trabajo es precisamente que toquemos el odio. ¿Y cómo lo tocas? A mí se me ocurrió describiéndote la brutalidad con la que se expresa el miedo, la hazaña con la que eliminas. Y a medida que logres tocarlo, a lo mejor tienes un poco de sensibilidad, de empatía, y dices, a ver qué está pasando, hasta dónde tengo yo miedos, odios interiorizados, y cómo puedo detenerlo yo. Eso es un ámbito, ese es el objetivo. Por eso es repetitivo
porque además así es, no estoy mintiendo en ninguno de los casos, la forma brutal en que fueron ejecutados. Estamos hablando de en promedio más de 20 puñaladas. Imagínate, revívelo, si me permites, si fueras como un testigo, porque lo somos. En el metro, ¿cuántas veces nos hicimos testigos del acoso contra la mujer, del asalto, de la discriminación, de la furia con que discriminan a otra persona? Entonces, imagínate esos momentos en que está una persona expresando pasionalmente ese odio y 25 mientras lo insulta, mientras lo denigra. Imagínate cuando agarran la cabeza y lo estallan contra el concreto hasta desfigurarlo, cuando le cercenan sus órganos genitales, lo asfixian con una saña, lo desfiguran, lo golpean, le echan piedras hasta... Eso han hecho en esta ciudad, al menos documentado con 157 personas, y eso es gravísimo, ¿no? Y no es el único caso de odios en este país y en esta ciudad. Se está matando por odio a las mujeres, odio a las diferencias étnicas, a las diferencias políticas, religiosas. Sí es real, no sé, también eso está, ¿no? Bueno, entonces, en medida que lo podamos leer y tocar, me parece que quien es sensible, quien tiene un mínimo de humanidad, hace un ejercicio de espejo. Entonces creo que en eso podría contribuir bueno, paremos esto, empecemos a dialogar, empecemos a tratarnos, ¿no? ¿Cómo lo logramos pararlo? Eso es un lado personal, el que uno vive al leerlo, esta y muchas historias. El otro es el que también se suma a este trabajo, que es pedirle al gobierno su responsabilidad frente a esta masacre. ¿Sí? ¿Podemos justificar que porque soy ignorante? No justifica el ser ignorante llevar a estos niveles de odio. Pero podemos todavía en estos estudios siempre sociológicos que los de menos acceso o porque no sé, justificas la violencia y los miedos. Pero el gobierno no tiene ninguna justificación. Entonces hay que sumar esto para tipificar el crimen de odio. ¿Sí? Es verdad que existen dos entidades, entre ellas la Ciudad de México, donde está como agravante el motivo o se demuestre una motivación de odio. Y ese agravante logra que las personas que se logren finalmente detener y enjuiciar, pues se le dé más años, ¿no? Pero no se ha logrado a nivel nacional y eso me parece clave, que se logre tipificar el odio, crimen de odio. Insisto, son distintos niveles de odio, no solo contra la comunidad LGBT, sino contra mujeres, contra religiones, políticos. Y ya cuando se logre tipificar, que es urgente, que es inmediato, obligas de inmediato a las autoridades a clasificar mejor los crímenes, que no los quieran meter a todos los crímenes como crímenes pasionales, asunto entre homosexuales, entonces disminuyes, ¿sí? Generas una justificación de violencia, ¿no? Se están matando porque los rechazan, por odio, y eso hay que parar. Entonces el primer mensaje de la tipificación es, no se permite matar en ninguno de los casos, pero tampoco por odio. Entonces hay que pararlo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que ya una vez que no lo quieren tipificar, me parece, porque obligaría a las procuradurías a trabajar, a integrar mejor los expedientes, a investigar mejor y finalmente a desahogar trabajos de investigación que lleven a un juicio a la persona que ¿no? Te digo que esto es gracias a la gran impunidad, se permite. Entonces fomentas más impunidad. Nos enseñan a odiar, aprendemos a odiar. Y medida que cuando entramos a una comunidad, entra tú un clan, a una cofradía, a un grupo de amigos, ¿sí? Y prácticamente absorbes los mismos sentimientos que ellos, temes lo mismo que ellos temen, adoras a los mismos que el grupo adora. Entonces odias igual y con la misma intensidad con lo que te enseñan a odiar, ¿no? Estos fenómenos de violaciones masivas, con estas parvadas de hombres que no tienes que violar porque el mismo grupo te presiona, ¿no? Pues no puedes parar, ¿no?
¿no? Entonces, tiene que ver mucho con las construcciones que cada uno tiene que ir solos. Estamos huérfanos, si quieres, o estamos adolescentes, como los grandes ensayos siempre que hablan de lo mexicano, que es ese adolescente que no madura. Seguimos estando igual, pero toda la construcción de nuestros miedos, los prejuicios que generan los odios, la máxima expresión, son construcciones culturales, sin duda. Y México no está lejos de eso. México es un gran país que ha generado esa cultura, pues el machismo, nuestras canciones, por donde quieras ver, la estructura de abuso de poder, la estructura de rechazo, está muy enraizada. Somos ese resultado, ese es el resultado. No, en términos de construcciones, por ejemplo, de gobiernos, ya está demostrado que ni siquiera las izquierdas más progresistas, aunque en la ley está limitado, pues hoy sigues escuchando a progresistas con una facilidad utilizando narrativas machistas, homofóbicas, incluso contra la mujer, ¿no? Entonces falta mucho por hacer, sin duda, y esto se suma. Ojalá todos, no todos, ojalá que lo que lean uno, con dos que lean y digan algo. Ese es el objetivo. Los están matando en sus talleres, en las estéticas, en el caso de la comunidad, en sus departamentos, en la calle, abandonados en la calle, aventados, en barrancas, ¿no? Y solo sabemos de los periodistas, colegas que cubren la nota y que lograron efectivamente filtrar todo lo que después viene, el editor, la política de los medios, ¿no? Por eso vemos esa gran división entre un periodismo sensacionalista con esos casos que tienen a la vez otro periodismo. Entonces no entiendes por qué no se lleva en eso este mismo trabajo, pero con mayor dignidad. Hay una crítica, por supuesto, al tratamiento del cuerpo, claro que sí. Hay una crítica al prejuicio que se reproduce en la nota, cuando son casos, sobre todo con la comunidad. Aparte de que los asesinan de esa manera, todavía escribimos, ¿sí? Todavía como si los culpáramos de que los mataran por ser lo que son. Entonces es tremendo, ¿no? Es tremendo. Por eso me concentré nada más, incluso a la comunidad, ¿no? Nos ha descrito, porque hasta nos da miedo, ¿no? ¿Qué van a decir?